Tantos sueños por cumplir, tantas cosas por hacer, pero no tengo ni idea de por dónde comenzar. En el video del día de hoy voy a compartirles todo lo que yo hice para poder construir esa vida con la que tanto soñaba. Les voy a compartir cuáles fueron mis pasos para seguir y construir ese plan de acción que me diera claridad, que le diera claridad a mi mente y me permitiera construir cada día con mis acciones esa vida que ahora para mí es una realidad. Hola, por si no me conoces, soy Valentina Suárez, soy mentora de hábitos y productividad y como te lo dije al inicio del video, hoy estoy aquí para contarte cuáles fueron mis pasos para poder construir esa vida soñada, para poder empezar a tomar acción por mis sueños, pero sobre todo para empezar a cambiar mi mentalidad y que desde mi mente mi realidad se empezara a transformar. Entonces, ¿cuál es la pregunta principal de esta clase, de este mini curso que vamos a tener aquí? Y es, ¿por dónde comenzar? ¿Qué fue lo principal? Y les voy a poner como un contexto de en qué me encontraba yo en el momento que empecé a hacer esa transformación. Y en ese momento yo era empleada, tenía un trabajo con horario de oficina y ese era como el resumen de lo que yo vivía en mi día a día. Todos los días empezaba de 7 de la mañana y terminaba hasta las 6 de la tarde. Vivía lejos del trabajo, entonces no era que yo pudiera tener tiempo de ir a almorzar a mi casa y volver a trabajar. Entonces en ese proceso, y también fue en plena pandemia, donde empecé a darme cuenta que yo quería vivir mi vida diferente, que yo quería que mi día a día fuera distinto, que tuviera un mayor sentido porque no me sentía conectada con lo que yo estaba haciendo en ese momento. Entonces, ¿cuál fue lo que yo empecé a cambiar en mi mente a partir de ese momento que empecé a darme cuenta que me había desconectado un poco de mí, un poco de mis talentos, de lo que yo realmente disfrutaba? Lo primero que yo hice fue cambiar mi mentalidad y empezar a darme cuenta que no me estaba poniendo como prioridad. Entonces, lo primero que quiero que te lleves en esta clase es que no tengas tiempo, solo no es importante para ti. No estás poniendo como prioridad esos sueños o esas metas que tú te quieres poner y te estás excusando en el tiempo. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de partida para empezar a transformar esos resultados que hemos tenido hasta este momento? Pues el punto de partida es la mentalidad para descubrir las raíces de los pensamientos limitantes que están afectando o que están influyendo en esos resultados que yo tengo en este momento. Entonces, vas a imaginar que este árbol que te pongo aquí es el árbol de la vida y los frutos es eso que nosotros que llamamos resultados. Pero cuando vamos a ver esos frutos, cuando vamos a ver esos resultados, no nos gustan. No me gusta el color, está demasiado grande, están muy ácidos, están muy dulces, no son suficientes esos resultados que yo estoy viendo, son demasiado pequeños o son demasiado grandes. Entonces, como seres humanos, cuando vemos esos resultados de esos frutos de nuestro árbol de la vida, ¿qué tendemos a hacer? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Pues que la mayoría de nosotros empezamos a prestarle atención a esos frutos y a pensar cómo yo puedo hacer que esos frutos sean mejor. Entonces me empiezo a enfocar en los frutos, en las acciones que van directamente enfocadas a los frutos. Entonces cuido los frutos, limpio los frutos y me enfoco simplemente en los frutos. Pero en realidad no nos tomamos el tiempo de detenernos por un momento y pensar qué es en realidad lo que está creando esos frutos o qué es en realidad lo que va a crear esos frutos que para mí van a ser correctos o que van alineados con lo que yo quiero conmigo. Entonces, ¿qué es lo que en realidad está creando esos frutos? No es solamente lo que vemos en el exterior, sino que lo que crea esos frutos son las raíces y son las semillas y a veces eso se nos olvida. Entonces es lo que hay bajo el suelo, bajo esa tierra, bajo ese jardín, es lo que está creando esos resultados, lo que hay encima de él. Entonces lo que no se ve
es lo que crea lo que se ve. ¿Y esto qué significa y a qué me refiero con esto? Y es que si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, primero tienes que cambiar lo invisible. Y quería comenzar con esa reflexión porque eso fue lo primero que yo hice. Empezar a darme cuenta que si yo no trabajaba primero en mi mentalidad, en identificar mis creencias, pues mis resultados no iban a ser diferentes. Y eso es el primer paso que tú debes hacer. Debes empezar a tomarte el tiempo e identificar en qué área de mi vida yo no estoy teniendo los resultados que deseo y cuáles son esas creencias limitantes que están impactando en mis resultados. Se los pongo en un ejemplo. Si yo quiero tener mejores ingresos, pero no los estoy teniendo, ¿cuáles son esas creencias que me limitan y no me permiten llegar a esos ingresos? Y con creencias, ¿a qué me refiero? A eso que tú escuchaste de niño, eso que aprendiste con lo que viste, lo que aprendiste con lo que escuchaste o que aprendiste de una experiencia. Entonces, si tú crees que para tener dinero debes trabajar súper duro y debes matarte y no puedes tener tiempo para tu familia, pues esa es una creencia que te está limitando a tener esos resultados. Entonces, eso fue lo primero que yo hice, poder ir más profundo, ir a mi interior e identificar cuáles son esas creencias que me están limitando y no me dejan avanzar. Lo segundo que yo hice fue identificar en dónde estaba en ese momento de mi vida. Y ese es un ejercicio que podemos hacer constantemente a lo largo de nuestra vida y es tomarnos una pausa de hacerlo. Yo este ejercicio lo hago cada año, cada 6 meses, de acuerdo a lo que esté sucediendo en mi vida. Pero es un ejercicio que yo llamo GPS de la vida o también se llama rueda de la vida y es identificar cómo estoy en cada una de las áreas de mi vida. A lo largo de esta clase se van a dar cuenta que todo el tiempo voy a estar cuestionándome y a eso quiero invitarte el día de hoy. Que empieces a tener como hábito el cuestionarte todo el tiempo cómo estás, ponerte esos ojos de observador e ir haciéndote preguntas constantemente para identificar qué es eso que puedes mejorar o qué es eso que puedes transformar. Entonces, a medida que vaya pasando esta clase, si necesitas pausar el video para hacer cada uno de estos ejercicios, para resolver las preguntas, pues puedes pausarlo, te lo recomiendo que lo vayas haciendo así. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer en este momento, después de haber cuestionado nuestras creencias, lo que vamos a hacer es identificar cómo estamos en cada una de las áreas de tu vida. Tienes esta rueda, esos círculos que tú ves ahí es la puntuación que tú le vas a dar a cada una de las áreas de tu vida. Está el círculo completo, pero este círculo se divide en unos triángulos. Ese triángulo, cada uno de esos triángulos representan las diferentes áreas de tu vida. Entonces te voy a decir qué áreas van en cada triángulo y a medida que yo te vaya describiendo cada área, le vas a dar una puntuación de cómo te sientes en esa área de tu vida. La primera área que tenemos es la área de relaciones. ¿Cómo te sientes en esta área de tu vida con respecto a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo? ¿Estás dedicando el tiempo que te gustaría dedicar con estas personas? ¿Estás teniendo amistades expansivas? ¿Cómo es tu relación con tus compañeros de trabajo? Ahí puedes calificar del 1 al 10 cómo te sientes, lo vas coloreando. Para la segunda área de la vida tiene que ver con pareja. ¿Cómo te sientes si estás en una relación de pareja? ¿Cómo se siente esa relación de pareja que tú tienes en este momento? ¿Están teniendo una buena comunicación? ¿Esta relación te da tranquilidad? Y en el caso que no estés en una relación de pareja, puedes calificar qué tan claro te sientes en esta área de tu vida. Si sientes que es una etapa en la que no quieres tener pareja o si tienes claridad del tipo de pareja que estás buscando o que quieres tener. Para la siguiente área tenemos crecimiento personal y en esta se refiere a qué tiempo estás dedicando tú a educarte más, a tomar acción por tus sueños, a tener un crecimiento, si estás dedicando tiempo a aprender algo nuevo de manera diaria o a la semana, qué tanto tiempo estás dedicando con eso y cómo te sientes en esa área de tu vida.
La área que continuamos es espiritualidad. ¿Qué tanto tiempo estás dedicando a tener ese diálogo interno, a tener esos momentos de silencio? Si estás teniendo esos espacios para conectar contigo misma, para conectar con eso en lo que tú creas, con Dios, con el universo, tener esos espacios de silencio, esos espacios que te permiten sentirte en conexión. La otra área es la área de salud, y en esta área quiero enfocarlo en 3 cosas principales. La primera es si estás dedicando tiempo a mover tu cuerpo. La segunda es si estás descansando bien, si estás teniendo sueños reparadores. Y la tercera es cómo te estás alimentando, si de verdad sí estás nutriendo tu cuerpo con comida saludable. Ahí califica esos 3 aspectos importantes en esta área. La que sigue es el área de economía. Si tienes claro un presupuesto, un plan de ahorros, un plan financiero y cómo sientes también tu relación con el dinero. La siguiente es entorno físico, y es cómo se siente estar en los espacios que tú usas en tu día a día. Cómo se siente el espacio donde vives, tu habitación, tu casa, el espacio laboral, el escritorio donde trabajas. ¿Cómo se siente físicamente? ¿Te gusta lo que ves? ¿Está ordenado? ¿Está limpio para ti? Y por último, tenemos el área de diversión. ¿Qué tanto tiempo estás dedicando a tener pasiones, a tener hobbies, a tener recreación? Y algo aquí muy importante es si ese tiempo yo lo estoy dedicando es cuando me sobra tiempo, o si realmente sí estoy agendando momentos en los que yo pueda tener esos espacios para divertirme, para conectar con las cosas que yo realmente disfruto hacer. Luego de que tú tengas esta evaluación de cada una de las áreas de tu vida, no quiero que te juzgues ni que sientas como sentirte abrumado por ver esos resultados y empezar a decir es que estoy completamente enfocado en el trabajo y he abandonado mis relaciones con mis amigos. No, simplemente es un ejercicio para ver cómo te encuentras en este momento y qué vamos a hacer a partir de ahí. Como les decía, no se trata de juzgar lo que hemos hecho, sino qué voy a hacer yo para transformar eso y este punto donde me encuentro en este momento. Luego de haber hecho este ejercicio, lo que yo hice después y que les recomiendo que ustedes pueden hacer es empezarse a hacer estas preguntas poderosas. ¿Y cuáles son? Por cada una de las áreas de su vida, ustedes se van a responder estas preguntas y van a decir: ¿qué nuevas actividades o tareas me gustaría hacer? ¿Qué actividades o hábitos deseo eliminar de esta área de mi vida? ¿Qué acciones o hábitos o actividades deseo seguir manteniendo? ¿Y cuál creencia o creencias limitantes identifico en esta área de mi vida? Estas preguntas son preguntas poderosas para empezar a darle claridad a nuestra mente. Entonces, ¿cuál es el ejercicio aquí? Como te lo decía, puedes pausar el video para que puedas hacer este ejercicio con mayor tranquilidad, pero es por cada una de las áreas de la vida que yo acabo de calificar, voy a responderme estas preguntas para empezar a darle claridad a mi mente de qué es eso que yo debo empezar a hacer en este momento, qué es eso que yo quiero mantener porque me gusta y me funciona, qué es eso que quiero eliminar y qué es eso en lo nuevo que quiero empezar a trabajar. Y de esa manera también darle espacio a reconocer esas creencias limitantes que están en mi mente y que me tienen bloqueado o me están dando estos resultados específicos en esta área. El siguiente paso que yo hice después de haber realizado este ejercicio, esta evaluación, lo que yo hice fue identificar mi área de excelencia. Muchas veces cuando nos sentimos perdidos o no sabemos qué hacer con nuestra vida o sentimos que vamos al trabajo pero no tiene un sentido lo que yo estoy haciendo, es porque hemos dejado a un lado esa conexión con nosotros mismos, con esas cosas que disfrutamos hacer. Ni siquiera a veces sabemos qué tipo de música nos gusta porque el día a día nos ha llevado tan rápido que nos hemos olvidado y alejado un poco de nosotros, de nuestro interior. Entonces aquí, luego de haber hecho esa evaluación, quiero que identifiques qué es eso que haces especialmente bien.
¿Cuál es ese talento que disfrutas y te hace sentir especial? A veces creemos que tener un talento puede ser algo muy grande, pero mi talento puede ser que sé maquillar muy bien, mi talento puede ser que soy muy buena hablando, mi talento puede ser que soy muy buena explicándole y enseñándole a otras personas, mi talento puede ser una manualidad que la gente ahora quiere aprender. Es empezar a identificar cuál es mi área de excelencia o en el trabajo también, yo en qué resalto y disfruto hacer. Y otra pregunta que tú te puedes hacer aquí para empezar a encontrar ese camino que es importante para ti es: si un amigo de la infancia se encontrara contigo, ¿por qué te agradecería? Gracias por haberme escuchado, gracias por haberme enseñado sobre X, gracias por haberme dado claridad con mis finanzas. ¿Por qué te puedo agradecer una persona? ¿Qué tienes tú que puedes compartir, que a veces has dejado a un lado, pero que sabes que eres muy bueno para eso y disfrutas hacerlo? ¿Por qué es importante identificar nuestra área de excelencia? Porque muchas veces nos metemos en los roles de ser mamás, de ser empleados, de ser hijas, y nos empezamos a olvidar de esas cosas en las que soy bueno, y esa área de excelencia que nos va a permitir pues explotar nuestros talentos y enfocar mejor en el día a día eso que queremos hacer, e incluso empezar a ver otros caminos que a veces no vemos. Luego de identificar esto, ¿qué hice? Empecé a identificar cuáles son esas actividades o esas acciones de mayor valor que me van a permitir tener esos resultados que yo quiero. Entonces aquí es resolver más preguntas todo el tiempo, es de cuestionarnos para empezar a encontrar ese camino. Entonces, primera pregunta: ¿cuáles son las actividades que haces en tu día a día que tienen un mayor impacto en tus resultados? Les voy a poner un ejemplo. Si yo soy mamá y las acciones que yo hago en mi día a día es levantar a mi hijo, hacerle el desayuno, ayudarle con sus tareas, lavarle la ropa, esas son todas las acciones que yo hago en mi día a día. Si mi objetivo principal es que mi hijo esté educado desde el amor, desde el respeto, desde la honestidad, puedo empezar a identificar cuáles son esas acciones de valor que me están permitiendo llevar a construir y a darle a mi hijo eso que yo quiero para él. Entonces ahí es empezar a identificar. Esto es solo un ejemplo con el tema de la maternidad, pero eso mismo puedes hacer en tu trabajo. Si tu objetivo es hacer X cantidad de ventas, entonces ¿cuáles son esas acciones que me están permitiendo llegar a ese resultado? Si yo estoy haciendo informes, estoy haciendo presupuestos, estoy prospectando clientes, ¿cuáles de esas 3 acciones, en este ejemplo que les pongo, son los que me ayudan a tener clientes nuevos? No estoy haciendo nada que me ayude a tener clientes nuevos. Bueno, ¿cuáles acciones nuevas yo voy a empezar a integrar para eso? Otra pregunta que se pueden hacer acá es: ¿cuáles son las tareas que haces hoy y te proporcionan mayores resultados en relación con el coste y el esfuerzo de desempeñarlas? Volvemos al ejemplo de las ventas y de nuevos clientes. Si yo puedo obtener nuevos clientes haciendo visitas o haciendo llamadas o prospectándolos por redes sociales, ¿cuál de esas 3 acciones que yo acabo de nombrar son las acciones que en relación con los resultados que me traen y con el esfuerzo que implican, si me lleva a tener esos resultados? O si yo hago prospección por redes sociales, me funciona más que hacerle visitas, o si yo le comparto al cliente una información adicional o algo que les pueda compartir, alguna herramienta, y eso me permite que ese cliente me recomiende con otros, entonces ¿qué resultados puedo tener? Entonces ahí es empezar a identificar esas actividades de mayor valor que me están llevando a obtener esos resultados. Y la última pregunta que te puedes hacer aquí es: ¿cómo puedes organizar tu vida personal y tu trabajo para que hagas más de esas actividades de mayor valor? Si yo ya identifico cuáles son las actividades de mayor valor, ¿cómo yo puedo empezar a tener una armonía con mi área personal y con mi área laboral para que esas actividades, al ser de mayor valor y que me van a traer mejores resultados, me permita tener tiempo y armonía entre esas 2 áreas de mi vida?
Luego de yo haber identificado mis acciones de valor de lo que estaba haciendo en mi día a día, empecé a cambiar mi mentalidad y empecé a trabajar en comienza por lo que tienes. ¿Qué sucede con esto? Que muchas veces nos quedamos paralizados pensando, es que necesito tener más información para empezar mi proyecto, es que necesito prepararme más, es que necesito obtener un título, es que necesito más dinero, y esperamos a que todo esté perfectamente alineado para nosotros y creemos que va a llegar un día en que todo está perfecto y ahí es donde voy a empezar a actuar. Pero realmente no funciona así. Debemos empezar a trabajar con lo que tenemos porque no nos vamos a dar cuenta qué es eso que podemos mejorar si no nos ponemos en acción. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo identificar? Debo identificar en dónde estoy en este momento, cuál es mi meta y cuáles son cada una de esas acciones que yo debo hacer para poder llegar a esa meta que yo tengo. Entonces, cuando yo ya tengo esas acciones, ahí es donde yo me voy a preguntar ¿cuáles son los obstáculos que tengo hoy para poder lograr mis objetivos? A veces, como les digo, nosotros mismos en nuestra mente nos ponemos los obstáculos, pero a veces son situaciones que ni siquiera han sucedido o que están fuera de nuestro control. Entonces, a medida que yo voy identificando cada una de las acciones que yo debo hacer para pasar de este punto A a este punto B, ahí es donde yo ya puedo identificar ¿qué son los obstáculos que yo estoy teniendo que no me están permitiendo avanzar? Y de ahí, ¿cómo yo los puedo transformar o cómo puedo hacer esto de una mejor manera para quitar ese obstáculo? Entonces, aquí se los divido en estos pasos y les voy a poner un ejemplo de cómo ustedes pueden identificar esto. Digamos que yo quiero mejorar mis ingresos, quiero tener más dinero, quiero facturar o que mis ingresos sean mayores cada mes. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Identificar los pasos que debo dar para llegar desde los ingresos que tengo hoy a los ingresos que quieres obtener. Entonces, si yo en este momento mi salario o lo que yo gano con mi empresa es de $1,000 y quiero llegar a 5,000, entonces, ¿qué son todas esas acciones que yo debo hacer para poder llegar a 5,000? Debo prospectar nuevos clientes, debo visitar más clientes, debo enviar más propuestas, debo ponerme más creativa en redes sociales, debo tener un equipo de trabajo. ¿Qué es eso? ¿Qué son todas las acciones que yo debo hacer para pasar de ese punto de X ingresos al otro punto de los otros ingresos? Y justo después de haber identificado cuáles son las acciones, lo que yo voy a hacer es ¿cuál paso es ese factor que me está limitando? ¿Por qué no he logrado mi objetivo todavía? Si dentro de los pasos yo identifico que tengo un cliente que me está tomando mucho tiempo y no me está dando los resultados que yo tengo, entonces, ¿qué puedo hacer con ese cliente? Lo puedo recomendar a otra persona y así tengo espacio para más clientes y facturar más. O definitivamente es porque estoy procrastinando hacer una visita o estoy procrastinando hacer algo que yo sé que debo hacer. Ahí es sacar esa lista de todas las acciones y esas acciones en donde estoy poniendo el obstáculo o donde está eso que no puedo controlar pero siento que me está limitando. Esto que les estoy contando se los quiero poner en un ejemplo real. Como les comenté al principio del video, yo tenía un trabajo de 7 a 6 y en ese trabajo había un horario de almuerzo que era de 2 horas, pero en esas 2 horas yo no podía regresar a mi casa y ir a almorzar y regresarme, entonces yo no tenía como mucho espacio y ahí fue donde empecé a cambiar mi mentalidad y dije, voy a empezar con lo que tengo. Entonces así se veía un día en mi trabajo, que era levantarme a las 4 de la mañana, organizarme, empezar mi trabajo de 7 a 6, llegaba a mi casa y dormía. Pero ahí fue donde yo empecé a decir y a cambiar mi filosofía de vida y decir, ¿qué puedo hacer con lo que yo tengo en este momento? ¿Qué empezó a ser prioridad para mí? Tener tiempo para mí al inicio del día y darme cuenta que como me había dejado a un lado, yo quería empezar a tener tiempo para mí. Y ese tiempo para mí, ¿qué significaba? Tener tiempo para meditar, para hacer journaling y para ir al gimnasio.
Entonces empecé a transformar mi vida con lo que yo tenía en ese momento, con lo que yo podía controlar. ¿Qué no podía controlar? Mi horario de trabajo, entonces eso permanecía igual, pero sí podía controlar mis primeras horas del día y mis horas de la noche al finalizar el día. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a levantarme a las 4 de la mañana, de 4 a 6 hacía mi sesión de meditación, de journaling e iba al gimnasio y ya luego llegaba e iba al trabajo. Luego en el trabajo yo que tenía pues esas 2 horas de almuerzo y ahí yo almorzaba, pero me quedaba digamos que ese tiempo libre, entonces dije cómo lo puedo usar y cuál es un hábito que yo quiero volver a implementar, que quiero volver a tener en mi vida, pues el hábito de la lectura. Entonces almorzaba y leía en ese momento. Y al final del día yo sabía que ahí ya no tenía mucha energía, que yo quería ya era descansar porque había madrugado mucho y que para poder madrugar al día siguiente yo tenía que acostarme temprano. Entonces también cambié mis hábitos del sueño para que al otro día cuando yo me levantara a las 4 de la mañana pues hubiera descansado bien y tuviera toda la energía para el día siguiente. Con esto, ¿qué quiero mostrarles? Siempre podemos empezar con lo que tenemos. Yo no podía controlar mi horario de trabajo, entonces ¿qué hice? Como desde ahí, desde donde yo estaba en ese momento, yo podía empezar a transformar y empezar a incluir hábitos y acciones que se vieran en mí reflejados en el momento de tener nuevos resultados, de aprender algo nuevo, de saber que había comenzado mi día enfocándome en mí misma. Entonces ahí yo qué hice, empecé a tener tiempo para mí. Tuve el hábito de la lectura, empecé a aprender nuevas cosas, mejoré mis hábitos del sueño y ahí también pude ir adaptando todo mientras trabajaba para poder crear el negocio que tengo en este momento y pues a lo que me dedico en este momento. Entonces ese es el mensaje que quiero que se lleven hoy. Puedes empezar con lo que tienes, si tienes un trabajo, si eres mamá, si haces otras cosas que sientes que se llevan el mayor tiempo de tu día, empieza con lo que tienes. Si quieres empezar a leer, pero solamente tienes 15 minutos al día, empieza por ahí. Si quieres empezar a hacer ejercicio, pero solo puedes en tu casa porque tienes media hora, empieza por ahí. Pero empieza con lo que tienes en este momento, porque ahí le abres a tu mente y le muestras que estás en la capacidad de hacer nuevas cosas, incluso con lo que tienes en este momento. El último paso fue la acción y fue preguntarme todos los días qué acción específica o qué acciones voy a iniciar hoy en función de lo que quiero en cada una de las áreas de mi vida. Con el primer ejercicio que yo hice, yo pude darle mucha claridad a qué quería construir en cada una de las áreas de mi vida y a partir de ahí yo pude empezar a sacar todas las acciones y todo lo que tenía que hacer y a darle prioridad a esas acciones y decir, este es el tiempo que tengo, en este orden lo voy a ir trabajando para poder avanzar en eso que yo quiero. Y es para poder llevarlo a la acción y para poder darle claridad a tu mente de cómo hacerlo, que es lo más importante, es descompone todo eso que tú quieres hacer en acciones pequeñas que le den claridad a tu mente y que le muestren a tu mente que es posible hacerlo, que todos los días yo puedo hacer una cosa que me va a permitir avanzar y llegar a hacer eso que yo quiero construir. Entonces aquí les pongo un ejemplo fácil, pero para que me entiendan esto con lo que les estoy explicando, y es: si yo quiero empezar a crear contenido, si yo quiero empezar a mostrar mi talento, ¿qué es lo primero? ¿Cuáles son las acciones que yo debo hacer para crear contenido? Si yo en mi agenda pongo crear contenido, pues eso se va a ver como algo gigante y mi mente va a decir, no, hagámoslo después porque no sé cómo hacerlo, hagámoslo después porque no puedo empezar. Entonces, ¿cómo hago yo eso en pasos pequeños? Pues lo primero es buscar inspiración del contenido que yo quiero crear el guión del video, luego grabar el video, editar el video, diseñar la portada del video, escribir el caption y ahí sí publicar. Este ejemplo tan sencillo que les pongo, miren que crear contenido se ve como solo una acción, pero realmente este crear contenido tiene 7 acciones para poder lograrlo. Entonces, ¿de qué manera todas esas acciones que yo quiero hacer, que quiero tener en mi día a día, cómo las puedo hacer más pequeños para que en mi mente se vea alcanzable y para que yo pueda darme cuenta que si día a día yo trabajo en una de estas acciones
día a día dedico 15 minutos, 20 minutos, una hora a cada una de estas acciones, puedo ir construyendo de a poco eso que yo quiero hacer y puedo empezar a transformar mi vida. Con esta mini clase quería mostrarles que los pasos para poder transformar nuestra vida sí son posibles. Así fue como yo lo hice. Lo primero, aquí les hago un resumen. Lo primero, identifica cuáles son tus creencias. Empieza desde tu mente, desde tu mentalidad, a indagarte, a cuestionarte, a cuestionar cómo estás actuando y los resultados que estás teniendo y qué creencias están influyendo en eso. Luego identifica cómo estás en cada una de las áreas de tu vida, qué quieres construir en cada una de esas áreas. Después de darle claridad a eso, voy a identificar cuáles son esas acciones de valor que me van a permitir avanzar en el día a día, empezar con lo que tengo y de esa manera van a ver que van a empezar a transformar todos esos resultados que quieren tener. Es un proceso, pero podemos disfrutar de ese proceso. ¿Cuál es la reflexión final de esta mini clase y de esto que les estoy compartiendo hoy, de cómo yo lo he hecho en mi vida? Es: cuanto mejores sean las preguntas que te haces, mejores respuestas obtendrás. En este proceso todo el tiempo debemos cuestionarnos, todo el tiempo debemos pensar cómo podemos ser mejores y por eso es tan importante hacernos preguntas poderosas para poder obtener respuestas poderosas. Y a medida que mejores la calidad de tus pensamientos, de tu mentalidad, mejorarán la calidad de tus acciones. Entonces, ¿qué es importante? Trabaja en tu ser, trabaja en el hacer para poder llegar a ese tener. Siempre funciona así, en esa armonía. Espero que esta clase les sirva mucho para comenzar y poner en acción sus sueños. Y recuerden que en la descripción de este video les dejo el link de mi ebook donde encuentran el paso a paso para construir su propio plan de acción, para que puedan darle claridad a esos sueños, pero sobre todo para que puedan construir un plan de acción que sea sostenible en el tiempo.